Bueno, bienvenidos sean todos a la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Y vamos a empezar hoy una serie. Nosotros tenemos aquí series bíblicas por trimestres. Entonces, en el último trimestre de este año hemos preparado dos temas que serán expuestos. El primero tiene que ver con el noviazgo y las citas como son vistas hoy en día, y vamos a dar la instrucción bíblica al respecto. Y en esto se nos van a ir aproximadamente, según el cálculo, 7 domingos. Y en los 6 domingos restantes estaremos estudiando sobre la iglesia. Entonces, primero una motivación, porque muchos de los que están aquí podrían pensar que el tema no les afecta, o que ya yo no estoy interesado en estudiarlo acerca de algo que ya para mí es pasado, digamos los padres, los abuelos, los tíos. Pero nosotros, una de las cosas que como iglesia anhelamos es ser una iglesia con un enfoque familiar. Nosotros como familias debemos adorar y estar instruidos, porque lo que nosotros aprendemos no es solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, principalmente nuestra familia. Y sí, claro, otros fuera de nuestra familia, pero principalmente nuestra familia. Entonces, usted como padre, este tema es importantísimo para usted, porque tiene que instruir a sus hijos. Usted como tío, como tía, como abuelo, tiene algo que aportar a los jóvenes. Y usted como joven, muchacho, muchacha, necesita entender bien este tema y qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Hay mucha información, gracias a Dios, ahora sobre seminarios, conferencias que tienen que ver sobre este tema. Pero de los que estuve estudiando para lograr impartir esto, el que más me pareció apropiado es un seminario que fue impartido en la iglesia Trinity, en New Jersey, la iglesia que pastoreó por muchos años Albert Martin. La iglesia bautista en Trinity dio este seminario en el año de 1999, lo impartió el pastor de la iglesia Grace Covenant de Pensilvania, de Chester, Pensilvania, y el pastor se llama Mitch Lush. Entonces, él es el que impartió este seminario. Yo he tomado mucho de lo que él ha dicho, y realmente se menciona en el seminario a mucha gente que ha estado estudiando este tema, que ha escrito al respecto. Entonces yo lo voy a decir desde ahora, porque no siempre voy a estar citando exactamente qué dijo cuál autor, pero por ejemplo el pastor Mark Chansky, el pastor Jim Sabastio, Joshua Harris, que es un escritor, Elizabeth Elliot, entre otros. Información de todas esas personas que han ido a la Biblia a estudiar este tema y que han considerado, todos ellos ideas de todos ellos, obviamente basadas en la Biblia, estaremos exponiendo. Quisiera comenzar con una reflexión con respecto a cómo se llevan a cabo los noviazgos hoy en día en Occidente, por decir, porque la gente, tenemos que ser conscientes que nosotros hacemos las cosas prácticamente como una copia de cómo la hagan los gringos o los europeos. Entonces, tenemos que considerar al estudiar este tema de cómo debe ser el noviazgo, qué tenemos que nosotros tener como reglas al considerar las relaciones amorosas, cómo lo está haciendo el mundo, y si nosotros estamos siguiendo el modelo del mundo o el modelo de la Biblia. En toda la serie creo que nos va a servir como lema un versículo que muchos conocemos y hasta de memoria, y lo voy a leer para ustedes, y es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras ocasiones explicábamos, y una vez más, que el conformarse, esa palabra conformarse, puede ser que para nosotros tiene un sentido diferente del que originalmente tiene. Y de lo que habla es de no amoldarnos nosotros a la forma en que el mundo hace las cosas. No sigan el modelo del mundo, dice el apóstol, sino que más bien tenemos que cambiar. Y este cambio es un cambio constante. Vamos revisando si las cosas que nosotros hacemos, las hacemos apoyados por principios bíblicos o si simplemente estamos tomando del mundo las cosas sin discernir. Ahora, este interés de hacer las cosas bíblicamente lo van a tener únicamente aquellos cuya mente ha sido transformada por Dios. Los que quieren agradar a Dios irán a la Biblia y considerarán, ¿lo que estoy haciendo yo agrada a Dios? El que no es así, simplemente va a estar viendo hasta dónde en la iglesia dan permiso de hacer algo para llegar hasta ahí. Lo que hablábamos el otro día. Es malo esto, es malo el otro, es malo besarse. Y ese tipo de cosas que lo que está buscando la persona por no haber sido regenerada es simplemente hasta dónde dan permiso en esta iglesia o hasta dónde da permiso la Biblia de hacer yo cosas. No hay un cuestionamiento de, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero saber qué es lo que es agradable y perfecto delante de tus ojos. Bueno, vamos hoy como motivación a exponer 6 cosas. Vamos a criticar 6 puntos sobre la manera en que hoy en día se llevan los noviazgos, por los cuales nosotros vamos a ir atacando después en las siguientes clases el asunto de la manera incorrecta de entrar en una relación de noviazgo o de citas. La primera característica que debemos considerar es que la costumbre, antes de decirles, para entusiasmarlos en las otras lecciones, vean lo que vamos a ir viendo en cada lección. Hoy vamos a ver qué anda mal en las salidas en pareja en la actualidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. De hoy en 8, el involucramiento de los padres. Luego, los deberes al tener salidas en pareja o de noviazgo. ¿Cuál es el propósito? El cuarto domingo, ¿quiénes deberían tener un noviazgo? El quinto, las características de la mujer. El sexto, las características del hombre. Y en el séptimo, el mantener la pureza sexual. Entonces, hoy estamos para considerar la costumbre del noviazgo como algo novedoso. Y al decir esto, no estamos diciendo que absolutamente todas las cosas se deben hacer como se hacían en el pasado, no necesariamente. Pero nuestro punto va a ser, basados en lo que dice la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4 nos dice así: por medio de las cuales nos ha dado, bueno, voy a leer desde el 3 para que la idea esté bien completa. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Oye, y fíjense bien, dice todas las cosas, no excluyendo algunas cosas de la vida. No, todas las que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y atendamos a esta última parte del versículo que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, número 1, sabiendo nosotros que la raza humana es una raza caída, sabiendo nosotros que el Señor nos ha hecho huir de esa corrupción, tenemos que reconocer que el mundo sigue cuesta abajo rodando hacia el abismo y que todas las áreas de la vida han sido afectadas por el pecado y seguirán siendo afectadas. Todas las áreas de la vida, hermanos, desde la música, todo va degradándose, las artes todas van degradándose. Y las relaciones entre las personas, pues también
Entonces, la crítica entonces nos lleva a considerar la forma en que funcionaron las relaciones de noviazgo en los tiempos, digamos, de nuestros abuelos o bisabuelos. ¿Por qué eran así? Era algo desconocido antes que una pareja pudiera salir sola. ¿Cómo se conocían las personas? Solamente estamos haciendo un recuerdo de cómo era el mundo antes. Bueno, la vida se llevaba en familia, comunidad e iglesia. Y ahí se conocían las personas. Las actividades eran de la comunidad, de la iglesia, y en ese contexto las personas se conocían. Estaba bien definido qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres. Y las cosas comenzaron a cambiar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La práctica aprobada y común eran las visitas a la casa de la muchacha que el varón pretende. Usted bienvenido en esta casa. Hay había toda una cultura de visitación. Eso era permitido con los propósitos claros, pero nunca sin supervisión. ¿Qué provocó estos cambios? Bueno, de hecho hay un libro en inglés que se llama From the Front Porch to the Back Seat, y eso significa pasaron, vamos a ponerlo en tico, del escaño en el corredor al asiento trasero del automóvil. Es decir, ¿cuál era la manera? Recibir al pretendiente en su casa, bajo el ojo vigilante de sus padres, en un ambiente familiar, y ahora se llegó al extremo de que están solos en su auto, con todos los inconvenientes que eso puede traer, y que lo vamos a ir viendo. La revolución industrial. Antes las familias estaban en las comunidades que eran rurales, las actividades eran, como decía, conjuntas. Y cuando comienza ese surgir de una sociedad donde ya están aglomerados, donde todo el mundo tiene acceso a la educación, las cosas comienzan a cambiar. La gente comenzó a tratar diferente el periodo de la juventud. Antes no existía ese concepto de adolescencia, que hoy en día se alarga y se alarga, que parece ser un periodo en el cual una persona ni es un niño ni es un adulto, pero quiere tener los derechos de hacer cosas que hacen los adultos, pero sin las responsabilidades que un adulto tiene. Eso no existía antes. Todo lo contrario, los chicos desde pequeños tenían responsabilidades y después, con su madurez, adquirían los derechos ganados cuando se veía que aquellas personas habían alcanzado un grado de responsabilidad. Bueno, todo eso fue aunado a, como les decía, en el siglo XX, a una gran apostasía en las iglesias de las denominaciones principales. Muchas de las iglesias, y estamos hablando más que todo de lo que llamamos el protestantismo o las iglesias evangélicas, un decaer en esas iglesias fue aunado a ese libertinaje que se comenzó a dar en todas las áreas, y que particularmente en Estados Unidos, con aquel movimiento de los 60s que era el movimiento hippie y el movimiento de la revolución sexual. Pero entonces, como les decía, volvamos. Hay unas citas de un hombre que se llama Samuel Hopkins, que habla sobre cómo hacía Jonathan Edwards con los pretendientes. Jonathan Edwards tuvo muchos hijos e hijas, y esta era la única regla. Oigan lo interesante, esta era la única regla para que alguien que estuviera interesado en una hija de Jonathan Edwards, estamos hablando del siglo XVIII, llegara. Lo único que se dice es: si algún joven está interesado en alguna de nuestras hijas, lo primero que tiene que hacer es presentarse ante los padres y expresar su deseo de conocerlas. Luego se le advertía que será recibido cuando quiera venir, mientras eso no interrumpa ni el trabajo,
ni el descanso ni la devoción de la familia. O sea, el respeto siempre era la familia. Esta familia trabaja. No venga en momentos en los que interrumpa nuestro trabajo. Esta familia descansa. No se quede aquí hasta la hora que ya la gente tiene que ir a su descanso. Y esta familia tiene devoción a Dios. Así que si usted está aquí, va a participar del culto familiar. Pero esta casa se dirige por estos principios. Es simplemente una aplicación de lo que Josué dijo a otros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted quiere venir y ser parte de nuestra casa, sí, con estas reglas. Así se hacía antes. Ahora, tenemos que entender que nosotros no estamos aquí o en las iglesias que están procurando ser bíblicas. Nosotros no estamos interesados en hacer las cosas diferente de como lo hacen los demás solo por ser raros. Esa gente rara que tiene sus costumbres, ahí no dejan hacer esto ni lo otro. No es solo por eso, sino porque debemos, como fue advertido tantísimas veces al pueblo de Israel, cuidarnos de no seguir el camino ni las costumbres de los cananeos. Cuando el Señor iba a hacer a su pueblo entrar a Canaán, les advirtió 1 y 1000 veces: entrarás ahí, pero no harás las cosas que esa gente hace, porque el Señor abomina tales cosas. Pero el pueblo de Dios, siendo descuidado y realmente irresponsable, no ha sabido seguir este requerimiento de Dios. Cuídese de que en todo usted no haga como hace el mundo. Revise si esas cosas que el mundo está haciendo están en la palabra del Señor y si Él las aprueba. ¿Cuál es el llamado para la iglesia del Señor? En 1 de Pedro 1:15 Él dice: como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros también en algunas cosas, dice ese versículo, en lo que usted pueda, dice, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, número 1, el que os llamó. El creyente tiene que tener bien claro en su mente y convencimiento de que Dios lo llamó. Si usted está aquí y solo viene porque cumple con venir a la iglesia, pero usted no entiende que Dios le ha llamado a ser parte de su pueblo, por eso no entiende. Pero si usted tiene esa convicción, Dios a mí me llamó, Él le dice para qué lo llamó y le manda a ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y hermanos, nos falta mucho para llegar ahí. Bueno, las estadísticas de divorcio nos dicen que este tema tenemos que tratarlo. Oigan la exageración. De mediados del siglo XX a ahora se ha aumentado en más de un 200% la cantidad de divorcios. Y las familias fueron adoptando entonces cada vez más un patrón mundano. Familias que se dicen cristianos. Y terriblemente en la iglesia o en el llamado pueblo de Dios cristiano, eso también sucedió. Era impensable antes los divorcios entre cristianos. Y hoy en día la gente, como está escrito, se casan y se dan en casamiento y respetando las normas bíblicas. Bueno, no queremos seguir por ese camino. Y si usted es un joven que viene a escuchar esta serie, yo lo que le ruego, en el nombre del Señor, es no juzgue de antemano, no diga, ya sé lo que me van a decir. Tengamos paciencia con la serie y que sea esta su pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo que nos debe motivar. ¿De qué forma tengo que comportarme para que Dios sea más glorificado en este asunto? Entonces, como les decía, el patrón que hoy en día hay de salidas, de que simplemente, mira, me gustó aquella, voy a ir a hablarle, por no decir como se dice en el mundo, que es ir a hablarle, y invitarla y de una vez salir, y la chica ni siquiera ha pedido permiso, ni él le ha ido a conocer sus padres, pasándole por encima a la autoridad que Dios puso sobre aquella jovencita, en edad, etcétera. Bueno, la cuestión es que esa costumbre de salir juntos, solos, no era conocida hasta el siglo pasado. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar por qué, cómo era que se hacía.
Muchos padres dirán hoy en día, bueno, escuchan la serie y podrían decir, yo no seguí así como esas reglas y yo pues tengo un buen matrimonio. Y la respuesta nuestra es, lo que hoy en día consideran un buen matrimonio y una buena familia, no necesariamente es lo que la Biblia dice. Y como estamos conformados al mundo, estamos satisfechos. Pero si vamos al modelo bíblico, veríamos todas las deficiencias de nuestros matrimonios y de nuestras familias, cosa que viene de muy atrás. Número uno, entonces, eso es una práctica novedosa, el que los jóvenes puedan salir sin supervisión, juntos cuando quieren. No se conocía antes. Número dos, vamos a ir a considerar la renuncia paternal de involucrarse más en las citas amorosas o a salidas a solas, a salidas que se hacen a solas. Los padres dejaron el lugar que les corresponde. Tenía unas palabras para hacer un choque, una postal que le envía una joven a sus padres. Queridos papá y mamá, he conocido un chico. Toca el bajo en una banda. Hemos pasado toda la noche en la playa y vimos juntos el amanecer. Luego fuimos a Venecia en su moto. No puedo esperar a que lo conozcan. Y eso, aunque es un choque, lo que quiero decir, y nadie desearía recibir esta postal de una de sus hijas, es lo que sucede hoy en día. Se involucran sin considerar cuál es la opinión de sus padres al respecto. Esto no es lo que vemos en la Biblia. Nosotros vemos en la Biblia, por decirles algo, en Génesis 24, todos estos temas estaremos eventualmente profundizando un poco más, pero en Génesis 24:3 le dice a Abraham a su siervo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. O sea, para Abraham esto era algo tan serio que tenía que invocar a Dios y decirle, casi como diciéndole, y caiga una maldición sobre usted, si usted se atreve a darle a mi hijo una mujer de entre este pueblo, va a ir y hacerlo. Bueno, él le da las instrucciones. El asunto es que los padres hoy en día olvidaron que es su responsabilidad preocuparse por la pareja de su hijo y de su hija. La madre de Lemuel en Proverbios 21, si no lo han leído, les animo a leerlo, le habla al corazón de su hijo y le dice, cuídese mucho. ¿A quién va a escoger usted como esposa? Cuídese. Es tarea del padre y de la madre estar involucrado en esto. Ahora, claro que sí, nosotros consideramos el contexto cultural, histórico, etcétera, cómo se hacían las cosas, lo de las dotes, ese tipo de cosas nosotros las entendemos y no estamos diciendo aquí que vamos a volver exactamente a esas prácticas. Lo que estamos considerando es el principio detrás de por qué se hacían las cosas así. Porque el padre y la madre sabían que era su responsabilidad delante de Dios preocuparse por quién se iba a unir a su hijo o a su hija. Miren, si no fuese así, en 1 Corintios 7:37, donde nosotros tenemos, igual obviamente les estoy diciendo, consideramos el contexto histórico y cultural, pero en 1 Corintios el apóstol Pablo toma tiempo para hablarle a los padres y les dice, pero el que esté firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Estamos hablando de una época en que había persecución, en que las iglesias pasaban terribles momentos de opresión, y aquel hombre, para dar a sus hijas en casamiento, ¿qué estaba diciendo? Yo estoy cediendo, ya yo no te voy a cuidar más, yo voy a darte quien te cuide. ¿Entienden? Pero yo no se la voy a dar a cualquiera, y si no encuentro a alguien que yo confíe en él, prefiero no darte, y aquí se queda conmigo, yo voy a cuidar de mis hijas.
Eso es lo que hay detrás. No estemos pensando en esas mentiras de Hollywood y del romanticismo, que la niña anhela casarse y el papá no le dio permiso. Eso no es lo que está aquí. Está la preocupación de un padre por quién va a cuidar de mi hija. Eso es lo que hay detrás. Entonces, si no hubiera sido importante, el apóstol Pablo no hubiera escrito tal cosa. Cuando se hace una ceremonia de matrimonio, todavía se conserva esa costumbre. ¿Quién entrega a esta joven? Pero eso se ha vuelto una hipocresía, porque él ni ha considerado a quién la está entregando, ni entiende lo que significa entregarla. Eso es terrible. En la cultura moderna ya los padres no crían a sus hijos, sino que nada más les proveen de las cosas materiales y alguna crianza les dan, pero no se involucran, porque el estándar del mundo es: no se meta en la vida de sus hijos, es la vida de ellos. Hay que dejarlos que aprendan por sí mismos. Y así Satanás ganó la batalla en ese campo. Porque sí hay que preocuparse. Y miren, ¿qué hay detrás del no involucrarse? Es comprensible. El padre o la madre no quiere perder a su hijo y sabe que si va a insistirle con respecto a aquello, va a chocar. Y entonces dice: si lo hago, la voy a perder. O si lo hago, lo voy a perder. Entonces el temor a ese rechazo de su hijo le lleva a callarse. Pero es que esto es lo que el Señor manda. Por fidelidad a Él, tengo que caerle a veces mal a mi hijo o a mi hija, pero mostrarle que yo estoy haciendo esto porque te amo y porque soy fiel a mi Dios que me manda a hacerlo. Las decisiones importantes en nuestra vida, cómo no tomar en cuenta a aquellas personas que nos aman más, que son nuestros padres. Y esto digo después lo veremos, sea que sean cristianos o no. Son las personas que Dios puso sobre los jóvenes para guiarles en los asuntos. Número 3. Hay una subjetividad emocional en cuanto a la práctica de las salidas. Y lo que prevalece en este mundo es el culto. O sea, casi que pudiéramos decir la adoración. Y es como si fuera una religión. El entretenimiento. Nosotros tenemos que siempre estar entretenidos. Ahorita no quisiera leerla porque estoy viendo que el tiempo corre y quiero abarcar los 6 puntos hoy como introducción. Pero hay chicas que se enamoran de un joven, o lo que llaman enamorarse, y escriben en sus diarios al respecto de lo que sienten por aquella persona. Y este es un caso real. La madre cristiana llega y dice: están enamorados, no hay nada que hacer. Su hija se enamora y como ya se enamoró, hasta ahí puedo llegar yo. O sea, la madre creyó ya la mentira de Hollywood, que eso es lo que es necesario para casarse, sentir esos sentimientos que llaman enamoramiento, que son pasajeros y que se basan en cosas muy livianas. No es así en la Biblia. En la Biblia las relaciones estamos llamados a fomentarlas y a procurar revisar el carácter de la persona con la que vamos a entablar una relación. No es tan importante, jóvenes, lo guapa que sea la muchacha, lo preciosos que tenga los ojos, etcétera. Y muchacha, no es tan importante si él es el prototipo del hombre fornido y varonil, es cuál es su carácter. Eso es lo que la Biblia le llama a buscar primero. ¿Cómo es esa persona? Y todo el sistema de citas, como se maneja hoy en día, favorece muchísimo el fingimiento, porque es un ambiente propicio al fingir. No se evita la rutina familiar. No, yo necesito saber cómo es él en su casa y cómo es con su mamá y con su papá y con su abuela y con sus hermanos. ¿Se lleva bien? ¿Es insoportable en su casa? Porque usted puede ser maravilloso amigo en su grupito y en su casa no.
Igual la joven. Ser simpático en una salida no dice mucho del carácter de una persona. No es algo que lo califique para ser buen esposo o buena esposa. La gente, esto es algo tan superficial de lo que les decía, que la gente, si es gracioso, ya se la ganó, porque dice, siempre me hace reír, cuando estoy con él solo reímos, todo es tan simpático. Y esto tampoco significa que es que no es importante ser simpático. El asunto es que en esas, entendamos esto, el más simpático en un bar y en una salida, ese puede ser un agresor en la casa. ¿Creen esto? Ese que con sus amigos es jovial y todo es, como se dice en este país, todo es pura vida y gozoso y alegre y el mejor. Ese en su casa puede ser un agresor. Y esa en su casa, porque es las dos cosas, esa en su casa puede ser una amargada, insatisfecha, imposible de vivir. Entonces, no nos fijemos en cosas tan triviales como esas. De hecho, en esto también vamos a enfatizar luego cómo comprobar el verdadero carácter de las personas y decirles, ese sistema de salidas no favorece esto. Número 4, la naturaleza recreativa de las salidas. Vean cómo ocurre. Y estamos hablando de gente colegial y universitarios. ¿Qué va a hacer este viernes? O este finde, como se dice. Uno, yo voy a un partido, vamos a salir al mall, voy al boliche, al parque de diversión. ¿Y usted? Tengo una cita. Es igual, es simplemente algo más que hacer el viernes. Dentro de las cosas que hay para hacer el viernes está todas esas que mencioné, y también salir con alguien es algo que es diversión, es algo recreativo. No va la persona pensando, voy a salir y esta puede ser mi esposa. Voy a salir con el que puede ser el padre de mis hijos. Y tal cosa es impensable. Hoy en las universidades que usted diga que usted ve en su esposa la futura madre de mis hijos, con quien yo voy a construir un hogar, eso no es lo que está pensando. La gente está pensando en con quién yo voy a ser feliz, que me va a aceptar tal como soy, que nunca me va a decir que no a nada. Y lamentablemente, algunos, igual entre la iglesia, lo único que ven en el matrimonio, y digo en la iglesia porque están parte de la congregación, pero muy probablemente sin haber nacido de nuevo, todavía en el autoengaño de que son convertidos, ven la relación de matrimonio como el permiso para tener las relaciones sexuales. Y eso es lo que no han pensado en todo lo que el matrimonio, según Dios, significa, y que es un ministerio, y que daremos cuenta de la clase de esposos y esposas que fuimos, y de padres, y de jefes de hogar. Entonces, según los estándares bíblicos, un joven y una joven comienzan a pasar tiempo juntos, poniendo siempre su mirada en el matrimonio. Yo no voy a salir por divertirme. No estamos diciendo que desde la primera vez que usted sale ya usted piensa que este es su esposo. Lo que estoy diciendo es que no se sale sin ese propósito en mente. Este puede ser mi esposo, esta puede ser mi esposa. Una vez más, no me entiendan mal de que la primera vez, joven, que usted sale con esa muchacha tiene que proponerle matrimonio. De esto no se trata. Lo que quiero decir es que usted no sale con ella simplemente porque esta es la diversión de este fin de semana. Como no fui a tal lado ni fui a la playa, entonces esa muchacha estaba ahí y yo nunca la había llamado y le toca a esta y vamos a ir al cine. Eso es mundano y es pecaminoso, y estás tratando a esa persona como un objeto de tu diversión y de tu recreación. Vean una de las cosas que nosotros debemos entender de lo falso, mundano y diabólico del feminismo, es que ellas, y del machismo, ¿verdad? De ambos, es que tanto que se habla de ellos y ellos mismos tratan a la otra persona como un objeto.
Para la feminista, que usted le diga que ella no va a aceptar una salida si usted no tiene una intención clara conmigo, yo no voy a hacer su juguete de este fin de semana. Si usted tiene una intención conmigo, yo tengo padres a los cuales respeto, y si usted, si de veras le intereso como dice, hable con ellos. Y ahí usted va a probar el carácter de ese joven. Pero como hoy en día no, ¿para qué le va a decir a sus papás? Eso nada más es salir. Y la palabra, como les decía, matrimonio, no aparece y se evita, y el día que la digan, ese día tiembla, ya no sabe si la otra semana se va a poder salir o no, porque pensionó eso. Pero se está proveyendo para algo malo. Era impensable que los jóvenes tuvieran esa oportunidad de salir solos. Hoy en día sobran, porque van a los patines y se dan la mano juntos patinando sin ser nada, y eso no implica nada. Jamás, cuénteselo tal vez no abuelos, porque ya vamos, pero a sus bisabuelos, jamás trataría y dejaría la abuela que un hombre la trate así, si no es que tenía intenciones con ella, que es que creería que es una cualquiera, que cualquiera viene a llevarme. No, si usted me trata así es porque ya usted me quiere a mí y tiene una intención conmigo. Pero hoy las jóvenes no se aprecian así, y entonces son el objeto, y los jóvenes también, del recreo y de la diversión de diversas personas a través de mucho tiempo. La quinta crítica es en lo prematuro de las salidas. Debe haber un requisito de madurez para las salidas a solas. Y lo triste, nosotros, tal vez no sean nuestros casos específicos, pero de gente que conocemos, que ya a los 16 años el joven todavía está en cuarto o quinto año de colegio y se anima a salir solo con una joven. No tiene dinero, tiene que pedírselo al papá para salir con la joven. Y el padre debería pensar, bueno, este chico ya se puede casar a los 16, o ir pensando en esto. No lo tiene ni en los más remotos sueños todavía. Y entonces consideramos que los jóvenes de nuestra sociedad están aventurándose en salidas de forma prematura. Es inapropiado que sea así. El padre debería poder decirle con claridad a su hijo, muchacho, todavía no estás preparado para relaciones de este tipo. Hay un requisito de madurez y de preparación. Lo que pasa es que en ese tiempo en que todavía usted no puede salir, en que todavía no está preparado para esas citas a solas, no se trata de que usted está estático y jugando videos hasta el día en que ya cumple cierta edad de hacer, de entrar en estas relaciones. Se trata de que usted en ese tiempo se esté preparando. Usted está joven y padres, ustedes tienen que estar viéndolos a ellos preparándose para llegar a ser el hombre que deben ser, a ellas preparándose para llegar a ser la mujer que deben ser cuando ya se llega el momento en el que hay una posibilidad de salir y una persona que tengo interés en ella o está mostrando interés en mí, pero ha habido una preparación. Y como les decía, tristemente, algunos saben que no se tienen que involucrar en una relación pronto, pero no se están preparando para eso, sino que siguen alargando su niñez y se siguen comportando como niños. Y eso no es lo que el Señor nos manda. Hay que prepararse. Y siempre les digo, muchacha, si usted quiere a un hombre y tiene unas características en su mente, ¿cómo es que quiere que ese hombre sea? ¿Qué estás haciendo? Preparándote para merecer, si se puede usar esa palabra, aquel hombre. Y joven, usted que tiene el ideal de esposa, se está preparando, y esto implica un montón de cosas. Porque es una preparación de carácter espiritual que involucra su carácter, que involucra el ser esforzado. Lamentablemente, muchos llegan al matrimonio de cero. No sé
absolutamente nada y voy a ir a inventar. No es así. Sí hay mucho que se va a aprender en el camino, no estamos negando esto, pero tiene que haber una preparación anterior. Una vez más, esa época llamada hoy en día adolescencia, que se caracteriza en gastar y gastar, debería ser una época de aprender y prepararse también para el futuro. Es algo que es de nuestra cultura, nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero ayer en particular llevé a mi niña, que recién cumplió 6 años, a una actividad en mi trabajo, en HP. Y había un hombre ahí haciendo trucos y algo de niños bastante gracioso. Y cada vez que llamaba a uno, eran niños así, de 6 años y de 7 años. Y siempre el chiste era, ¿y ya tienes novia? Y algunos decían que sí. Y en la cultura está de que usted lo más pronto posible tiene que tener novia. Y lo más pronto posible tiene que andarse besando con esa novia. Y nosotros, Iglesia de Dios, seguimos el camino de los cananeos en eso. En lugar de decirle a los chiquitos, usted sabe que eso no es para los niños, ni para los jovencitos ni jovencitas, sino que vas a prepararte durante todos estos años para aquella preciosa relación con la persona que Dios proveerá y con la que estamos orando desde ahora. Desde ahora. El 6, voy a terminar bien. La crítica sexta es la muy difundida participación sexual en las citas. Decía el pastor Mitch que era cuestión de ver las tarjetas Hallmark, ustedes conocen, esas son muy viejas, ver lo que decían y las imágenes que presentaban en 1880, porque esto es bastante vieja, y compararlas con las de 1935 y compararlas con las de 1985, cómo ha ido degenerando, degradándose las expresiones de amor de unos a otros, y las imágenes son cada vez más sensuales. Imagínense las de antes, un joven bien vestido que se atreve a tocar la puerta con algo que le lleva a la novia y todo aquel ambiente de cortejo. Y en las otras ya tarjetas modernas, lo más sugestivo de la pareja, fotos o dibujos que sugieren que esa pareja o va a estar junta ya o está pronto a estar junta. ¿Me están comprendiendo lo que les digo? La tarjeta en sí que le da a la novia es sugerente, le sugiere la unión de ellos íntima, cosa que era impensable antes. Oigan las estadísticas, para 1985, ya estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Más de 20 años, las estadísticas decían que el 70% de los jóvenes solteros no eran vírgenes o puros sexualmente, y el 60% de las jóvenes tampoco lo eran. ¿Qué sucedió? La cultura de la evolución hizo un impacto tan fuerte, y pensamos que en los impíos, no, también en los llamados creyentes. En los impíos, ¿por qué? No somos tan diferentes de los animales, y esto es un instinto. ¿Qué voy a hacer? Es lo que me surge hacer, es lo que me nace, porque ellos no saben nada de dominio propio, no saben nada de mortificar el pecado, no saben nada de esperar según el mandato de Dios. Entonces somos igual que los animales. ¿Por qué reprimirse? Si eso más bien le hace un daño psicológico a usted. Y entonces ha habido burlas hacia los cristianos y cristianas que todavía creen en eso de que tienen que esperar y que no van a permitir cierto tipo de trato hacia ellas, ni ciertas caricias, entonces va a burlarse de aquellas personas. Luego vino la televisión por cable, las videograbadoras, sean en los medios que sean, las cámaras. La gente ahora tiene relaciones hasta por internet. Esto necesitamos entenderlo, hermanos, es muy crudo, es horrible, pero es lo que sucede. Las personas
cometen actos impuros por medio del internet, porque las cámaras se dejan mostrarse, personas que ni se conocen. Todo esto empieza desde las revistas que están accesibles a niños. Desde que tienen 8, 9 y 10 años ya han visto pornografía. Y ustedes saben que nuestra iglesia está trabajando con eso y hay un ministerio específico para el asunto de los pecados sexuales. Pero mire, hoy en día todos los medios tecnológicos favorecen. Imagínense que los chicos se ven en la escuela o en el colegio y después siguen texteando, llamando por celular. Eso no era conocido. Antes, solamente volvamos otra vez. La vio y lo vio una vez. Y ya eso fue lo único que pudo hacer. Una mirada, un cruce, y ahora a ver cómo hago para volver a verla otra vez. ¿Me entienden? Y voy a idear algo, voy a pasar por ahí. Voy a inventar, voy a ver si algún familiar mío la conoce. Usted no conoce, una muchacha que vive por allá, yo la vi un día, pero no la he vuelto a ver. ¿Será amiga? Ese interés y comenzar a pedir al Señor, Señor, que me vuelva a aparecer. Pero ahora tan fácil, nada más la ve, le da el número de teléfono y ya en la tarde están llamándose. Y ya se ven por Facebook, etcétera, etcétera. Entonces todo eso facilita a que se le quite la importancia de lo que son las relaciones entre los jóvenes. Una frase bonita que escuché por ahí: los labios no deberían unirse si el corazón no se ha unido en compromiso también. La actitud hacia las expresiones como los besos son completamente faltas de pureza. Los jóvenes pueden tener sesiones de besos con una persona un día y a las 3 semanas romper con aquella relación. Eso se da constantemente. Todo este asunto de las citas y de las salidas amorosas ha traído riesgos claros. Ustedes saben que no estamos hablando exageraciones, de fornicación, de conciencias dañadas y también de embarazos no deseados, y algunos hasta crímenes como el aborto, matrimonios inconvenientes que terminan en el divorcio, familias incompletas con padres solteros, niños sin padres, y pensemos, estamos hablando de algo muy lejos que no tiene nada que ver con nosotros. Jóvenes, es un riesgo que estaría dispuesto a correr. Padres, es un riesgo que estarían dispuestos a correr con sus hijos, ver sus vidas matrimoniales fracasadas. Voy a terminar con Jueces 17:6 porque dice muy claramente cómo es que hoy en día se vive. En el tiempo de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vive el mundo de hoy, cada uno hace como le parece y lamentablemente la iglesia de Dios parece que no tiene un rey. Nosotros proclamamos a Jesucristo como rey y el rey tiene reglas para su pueblo. Andemos según estas reglas y que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en 8 días. Tenemos un espacio para saludarse y para ir al baño y nos preparamos.